Hola queridos suscriptores e invitados del canal Mitos y Leyendas. Hoy nos sumergiremos en el misterioso y multifacético mundo de la mitología griega antigua. Nuestro tema será los antepasados de los dioses del Olimpo, aquellos que estuvieron en los orígenes de la creación y encarnaron las fuerzas elementales de la naturaleza. Antes de que los dioses olímpicos gobernaran el mundo, existía una raza más antigua y poderosa, los titanes. Estos seres eran poderosos, a veces crueles, y jugaron un papel clave en la creación del mundo. Pero con el tiempo su influencia disminuyó y quedaron solo en las leyendas como algo lejano y olvidado. ¿Cómo sucedió que los titanes, que una vez gobernaron el mundo, fueron derrocados y se convirtieron en solo un eco en la memoria de quienes se interesan por la mitología antigua? Vamos a profundizar en esto. Para empezar, la mitología griega antigua distingue 3 generaciones de dioses. La primera generación consiste en las entidades más antiguas, que personifican fuerzas fundamentales y globales sin una forma clara o personalidad. Estos incluyen la tierra Geap, el kilo corbano, la noche Nix y otros conceptos abstractos que representan la esencia de la existencia misma. Estos dioses no tenían cualidades humanas, eran más como símbolos que individuos. Los titanes pertenecen a la segunda generación de dioses. Ocupan una posición intermedia entre las fuerzas primordiales y los olímpicos más humanos. A diferencia de sus ancestros, los titanes tenían personalidades y características más pronunciadas, pero seguían estando ligados a fenómenos y fuerzas naturales. Los titanes eran seres poderosos que encarnaban las fuerzas elementales de la naturaleza. Los titanes eran hijos de Urano, Kelo y Gea-Thera, y representaban un equilibrio entre el cosmos ordenado y el caos primordial. Su reinado duró muchos milenios, hasta que sus propios hijos, los dioses olímpicos, liderados por Zeus, se rebelaron contra ellos y los derrocaron. Este momento, la batalla de los titanes con los olímpicos, conocida como la titanomaquia, se convirtió en un punto de inflexión en la historia mitológica de la antigua Grecia. Después de esto, los titanes fueron arrojados a las profundidades oscuras del Tártaro, y los olímpicos se establecieron como los principales dioses del Nuevo Mundo. Zeus, Atenea, Apolo. Estos eran dioses que los antiguos griegos podían imaginar como héroes y gobernantes. Así, los titanes ocupan un lugar especial en la mitología como un puente entre las fuerzas naturales sin rostro y los olímpicos completamente antropomorfos. Reflejan una fase de evolución mitológica en la que el mundo fue adquiriendo gradualmente orden, y los dioses personalidades y características. Los titanes estuvieron en el umbral de este cambio, y su derrota a manos de los olímpicos simbolizó la transición del caos al cosmos, de lo impersonal a lo individual. Los titanes no son solo seres antiguos o son la encarnación de la naturaleza misma, del poder y la fuerza indomable. Su historia nos recuerda la naturaleza cíclica del tiempo y la inevitabilidad del cambio, donde incluso los más grandes pueden ser derrocados por nuevas fuerzas, pero su huella permanecerá para siempre en la memoria humana a través de los mitos y las leyendas. Inicialmente, el mundo estaba en un estado de completo desorden y vacío, donde no existía nada más que caos y oscuridad. Fue de este caos primordial que surgieron gradualmente los primeros dioses. El caos, que representa el abismo y los elementos no separados del universo, se unió con la oscuridad, la encarnación de la tiniebla y el vacío. De esta unión surgieron 2 seres poderosos, Gea y Urano. Gea, que simbolizaba la tierra, se convirtió en la encarnación de todo lo material y del principio vital. Ella era la hermana mayor de Urano, quien personificaba la bóveda celestial y los vastos espacios del cielo. A pesar de su parentesco, se convirtieron en pareja, entrando en una unión divina que dio lugar a una nueva generación de seres. Del matrimonio de Gea y Urano nacieron 12 hijos, 6 hijos y 6 hijas, que se hicieron conocidos como los titanes. Estos antiguos dioses de la segunda generación extendieron su poder e influencia por todo el universo. Los titanes, hijos de la tierra y el cielo, encarnaban la potencia primordial y las fuerzas de la naturaleza, situándose en el umbral entre el caos y el mundo ordenado que se establecería más tarde con la llegada de los olímpicos. Su reinado fue un tiempo de grandes cambios y luchas por el poder, que presagiaban la llegada de los dioses más humanos de la tercera generación, que eventualmente gobernarían el Olimpo y se convertirían en los héroes de los mitos, cercanos y comprensibles para la gente común. Cabe señalar que los mitos griegos antiguos tienen muchas versiones e interpretaciones, y cada generación de estudiosos puede interpretar estos antiguos relatos a su manera. En este caso, nos basamos en la descripción de los eventos proporcionada por Hesíodo,
un famoso poeta de la antigua Grecia, que vivió en los siglos VIII. Su versión de los mitos describe de manera más detallada la estructura del antiguo panteón. Entre los titanes, un lugar especial lo ocupa Cronos, que fue su líder y personificaba el tiempo, su marcha implacable y su poder destructivo. Cronos no solo lideraba a los titanes, sino que también jugó un papel importante en los mitos sobre el derrocamiento de Urano, y más tarde él mismo fue derrocado por su hijo Zeus. Océano, el mayor de los titanes, encarnaba los océanos y las aguas del mundo que rodeaban la Tierra. En los mitos griegos antiguos, representaba las aguas ilimitadas de las que dependía la prosperidad del mundo. Crio, un titán, estaba asociado con las estrellas y las constelaciones. Su poder se extendía a los fenómenos celestiales y sus ciclos, lo que lo conectaba con el orden cósmico. Seo representaba el eje celeste, la base sobre la que descansaba todo el mundo. En los mitos simbolizaba la estructura y la estabilidad del universo necesarias para mantener el cosmos. Jápeto, según algunas fuentes, fue el antepasado de los pueblos arios y personificaba la fuerza y el poder de los antiguos guerreros. También es conocido como el padre de Prometeo, quien regaló el fuego a la humanidad. Hiperión era el titán de la luz y el padre de Helios, el dios del sol. Su poder residía en controlar la luz y los amaneceres, lo que lo convertía en una figura importante en el mantenimiento de los ciclos de la vida. Entre las titánides destaca Temis, la diosa de la justicia y el orden. Ella simbolizaba la ley universal y la armonía que permitían al mundo existir en equilibrio. Rea, la esposa de Cronos, era la reina de los titanes y la diosa de la fertilidad y la maternidad. Jugó un papel decisivo en salvar a sus hijos al esconder a Zeus, quien más tarde derrocó a su esposo. Rea encarnaba el cuidado de la vida y el crecimiento, simbolizando el amor y la protección parental. Tetis, siendo la encarnación femenina del mar, era la esposa de Océano, uno de los 12 titanes. Ella representaba las profundidades del mar y su fuerza vital, lo que la hacía una parte importante de los mitos sobre el elemento acuático. Tea, por su parte, era la diosa de la luna. Su papel en la mitología griega antigua era gobernar la luz del cuerpo celestial nocturno, vinculándola con los aspectos místicos y mágicos del mundo. Mnemosyne representaba la encarnación de la memoria. Jugaba un papel clave en la preservación del conocimiento y las tradiciones, y era la madre de las musas, quienes más tarde se convirtieron en las protectoras del arte, la ciencia y la literatura. Su importancia en la mitología subrayaba la relevancia de la memoria como base de la cultura y las tradiciones. Febe, la diosa del brillo y la sabiduría, encarnaba el intelecto y la claridad de pensamiento. Su hija era Leto, la madre de Apolo y Artemisa, lo que subraya aún más su importante lugar en la jerarquía de los dioses griegos antiguos. Además de los 12 titanes principales, Hesíodo también menciona el nacimiento de otros seres que fueron engendrados por Urano y Gea. Entre ellos se encontraban los cíclopes, enormes monstruos cuya característica distintiva era un único ojo. Estos seres, aunque poderosos, no formaron parte de la era olímpica de los dioses. También entre los descendientes de Gea y Urano estaban los hecatónquiros, gigantes con 100 manos y 50 cabezas. Ellos encarnaban las fuerzas elementales de la naturaleza, al igual que los titanes, pero eran aún más destructivos y caóticos. Su increíble fuerza física los convertía en símbolos de fenómenos naturales indomables. Gea, la esposa de Urano, una vez se indignó por la crueldad de su esposo cuando encarceló a sus hijos a los titanes, cíclopes y hecatónquiros en las oscuras profundidades del Tártaro. En su ira, Gea decidió ayudar a sus hijos a liberarse, lo que dio inicio a importantes eventos mitológicos. Solo uno de los titanes, el más joven y el más cruel, Cronos, se respondió al llamado de su madre para derrocar a su padre. Fue él quien finalmente asumió una posición de liderazgo entre sus hermanos y hermanas. La razón de la rebelión fue el carácter sospechoso y cruel de Urano. Siempre temía que sus hijos lo derrocaran algún día y tomaran el poder. Para prevenir esto, los encarcelaba en las profundidades de la tierra inmediatamente después de su nacimiento, sin darles la oportunidad de ser libres. Cronos, el último en nacer, fue quien se atrevió a tomar medidas decisivas. Su madre Gea, indignada por el comportamiento de Urano y el destino de sus hijos, propuso a Cronos castrar a su padre. Cronos aceptó este audaz plan. Tomó una hoz hecha de pedernal y mientras Urano dormía lo privó de la capacidad de tener descendencia. Este acto simbolizó el fin del reinado de Urano y la liberación de todos los hijos encarcelados. La hoz, el arma del derrocamiento, fue arrojada al mar cerca de la costa del norte del Peloponeso.
Después de eso, todos los titanes y otras criaturas que Urano había encarcelado fueron liberados de las profundidades de la Tierra. Cronos, como el liberador de sus hermanos y hermanas, se convirtió en su líder. A él le debían su libertad, y por eso ocupó el lugar principal entre los titanes. El reinado de Cronos marcó el inicio de la Edad de Oro en la Tierra, cuando todo existía en armonía y la gente vivía sin preocupaciones ni sufrimientos. Durante este tiempo el mundo estaba lleno de abundancia y todos los seres disfrutaban de una vida pacífica, hasta que los mismos titanes enfrentaron una amenaza por parte de sus descendientes, los dioses olímpicos. Sin embargo, al igual que su padre, Cronos no tenía un carácter benévolo. Después de tomar el poder, su naturaleza cruel volvió a manifestarse. Una vez más, encarceló a los hecatónquiros en las profundidades de la tierra. En su afán de mantener el poder a cualquier precio, Cronos se casó con su propia hermana Rea, pero a pesar del nacimiento de sus hijos, su miedo a perder el trono lo llevó a cometer actos aterradores. Cronos temía que alguno de sus hijos lo derrocara un día, tal como él había derrocado a su propio padre. Por eso, cuando Rea dio a luz a su primogénita, una hija llamada Hestia, él se la tragó, con la esperanza de prevenir cualquier amenaza a su gobierno. Pero no se detuvo ahí. Después de Hestia, se tragó a sus siguientes hijos, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, uno tras otro. Cuando llegó el momento del nacimiento de su hijo menor, Zeus, Rea decidió salvarlo de un destino terrible. Huyó a la isla de Creta y dio a luz al niño en una cueva subterránea, ocultándolo de Cronos. Para engañar a su esposo, envolvió una piedra en pañales y se la presentó como si fuera el recién nacido. Cronos, sin sospechar nada, se tragó la piedra, creyendo que había eliminado a otro posible contendiente al trono. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había sido engañado y comenzó a buscar al bebé Zeus. Sus intentos fueron frustrados por los curetes, que eran sacerdotes y acompañantes de la diosa Rea. Cuando el bebé Zeus lloraba, los curetes hacían un ruido ensordecedor para que el cruel padre, Cronos, no escuchara los sonidos del niño y no descubriera su paradero. Gracias al astuto plan de Rea, Zeus permaneció oculto y pudo crecer en paz. Pasaron los años y Zeus, ya adulto, decidió desafiar a su padre. Esta decisión llevó al inicio de una de las guerras más épicas en la mitología griega antigua, la Titanomaquia, una lucha de 10 años entre la nueva generación de dioses y los viejos titanes. En esta guerra, Zeus unió fuerzas con aliados leales, incluidos los poderosos cíclopes, que eran conocidos por su apariencia de un solo ojo y su fuerza increíble. Estas criaturas jugaron un papel clave al apoyar a los futuros olímpicos en su lucha. La etapa final y decisiva de la Titanomaquia fue la completa victoria de Zeus sobre su padre. Así como Cronos una vez había derrocado a su padre Urano, ahora Zeus venció a Cronos. Lo castró, repitiendo el destino de su padre, y obligó a Cronos a regurgitar a los hijos que había tragado, incluyendo a Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón. De esta manera, Zeus liberó a sus hermanos y hermanas, quienes más tarde ocuparon su lugar en el panteón de los dioses olímpicos. Después de su victoria, Zeus arrojó a Cronos y a todos los titanes que lo apoyaron a las oscuras profundidades del Tártaro, el temible inframundo, situado incluso por debajo del reino de los muertos, que más tarde sería gobernado por Hades. El Tártaro se convirtió en la prisión eterna de los titanes derrotados, donde fueron confinados durante siglos, alejados del mundo y sin posibilidad de recuperar el poder. Para asegurarse de que los titanes no escaparan del Tártaro, Zeus dejó una guardia poderosa en las puertas, los liberados hecatónquiros. Estos guardianes se convirtieron en la garantía de que ninguno de los titanes derrocados pudiera volver a levantarse contra los dioses olímpicos. Después de la larga y sangrienta guerra, en la que los olímpicos resultaron victoriosos, Zeus se casó con Hera, convirtiéndola en la reina de los dioses y su principal compañera. Demeter, la hermana de Zeus, obtuvo el dominio sobre la agricultura y la fertilidad, protegiendo los campos y las cosechas. Poseidón fue nombrado gobernante de los mares, y a Hades le correspondió el sombrío papel de gobernante del reino de los muertos, gobernando las almas de los fallecidos. Los dioses de la tercera generación, conocidos como los olímpicos, recibieron su nombre porque Zeus estableció su residencia en el Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, que se convirtió en símbolo de su autoridad. En cuanto a los titanes y titánides que no se resistieron a Zeus,
evitaron el castigo y permanecieron en el panteón celestial, conservando su lugar en la jerarquía mitológica. Aunque el reinado de Cronos en los mitos fue llamado la Edad de Oro, los titanes representaban el caos y las implacables fuerzas de la naturaleza. El derrocamiento de los titanes y el traspaso de poder a los olímpicos, que eran más humanos y sabios, fue una etapa lógica en la evolución de los mitos y la cultura de la antigua Grecia. Esta transición simbolizaba el paso de fuerzas salvajes y primordiales a un mundo ordenado y armonioso, donde los dioses se preocupaban por la humanidad. Y así terminamos el relato de hoy. Gracias por ver este video hasta el final. Para no perderte nuevos episodios, no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Si quieres apoyarme, la mejor manera es darle un me gusta. También tus comentarios siempre me alegran y ayudan a mejorar el contenido. Hasta pronto en el canal Mitos y Leyendas. Adiós.